Bueno, nuevamente buenas noches a todos, a los alumnos que están conectados el día de hoy, 9 de julio del 2024. Vamos a dar inicio a nuestra sesión síncrona programada para el día de hoy, donde vamos a continuar con nuestro programa, con nuestro temario, con nuestro curso de capacitación, con nuestro curso de capacitación de la materia de contabilidad 2 para la licenciatura en informática administrativa. El día de hoy, de acuerdo a este programa, vamos a ver un capítulo que está muy relacionado con el tema de los impuestos. Si se fijan, este capítulo habla de lo que viene siendo los sueldos y salarios y su carga tributaria. Para esta sesión, para esta clase, nos vamos a apoyar con unas diapositivas, pero también vamos a utilizar por ahí un archivo en Excel que yo les voy a compartir, con el cual vamos a hacer un ejercicio. De lo que se trata en este capítulo, en este tema, es que nosotros como eh, alumnos conozcamos cuáles son las principales cargas tributarias que existen bajo el rubro o bajo, sí, la forma en la que tributan aquellas personas que perciben un sueldo, un sueldo o un salario. Cuando nosotros estamos trabajando para una empresa, hay que recordar, y a lo mejor reitero, siempre es un tema muy fiscal, pero sí es importante que ustedes también lo tengan ahí como contexto. La ley del impuesto sobre la renta está segmentada en varias secciones. Una de ellas, el título 4, habla de lo que vienen siendo las personas físicas, y dentro de esos segmentos hay algo que se llama sueldos y salarios, o el régimen de sueldos y salarios. En ese régimen tributamos o pagamos nuestro impuesto sobre la renta todas aquellas personas físicas que estamos bajo la subordinación de un patrón. ¿Qué quiere decir? Un empleado estatal, un empleado gubernamental, un empleado privado, y que obviamente tiene esa subordinación, es decir, le prestamos un servicio personal subordinado al patrón. Obviamente, ¿cuál es la forma en la que nosotros vamos a contribuir a ese ICR o a ese impago de impuestos? Pues lo vamos a hacer a través de un concepto que se llama ICPT, o Impuesto sobre la Producción del Trabajador, o ICR, en el cual nos hace el patrón una retención de ese impuesto, y él, a través de las declaraciones que presenta de manera mensual al SAT, hace el entero de ese impuesto. Hablando específicamente del impuesto de la renta, existen también otra carga tributaria que tienen, en el caso específico del ICR, o del impuesto que nosotros estamos obligados a pagar como trabajadores. Pues es un impuesto que nos impacta y que nos atañe directamente a nosotros. ¿Por qué? Porque es un impuesto, como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice que todos los habitantes o todos los residentes de México estamos obligados a contribuir con el gasto público. Los sueldos y salarios lo hacen a través de ese impuesto, como lo hacen las personas físicas con actividad empresarial, como lo hacen las personas físicas por honorarios, por arrendamiento, las personas morales, etcétera. En el caso específico de los sueldos y salarios, el ICR es lo que nosotros estamos obligados a pagar, como otras empresas u otras personas físicas. Hay otros impuestos. En el caso del ICR, reitero, es 100% a cargo de nosotros como trabajadores, pero hay otros impuestos, como el tema de la seguridad social, que ahorita vamos a ver un ejemplo, que un porcentaje de ese impuesto o de esa carga tributaria en cuestión en materia de seguridad social, una parte le corresponde al patrón y una parte le corresponde al trabajador. Si ustedes han visto, ahorita reitero, vamos a poner un ejemplo con un Excel. Si ustedes han visto los que ya han tenido la oportunidad de trabajar, a ustedes les emite el patrón algo que se llama un recibo de nómina, que anteriormente era un recibo de nómina, vamos a decirlo de alguna otra manera, económico, porque era un recibo de nómina que se imprimía de un sistema de nóminas. Pero ahora, con la modernidad de la contabilidad electrónica, pues esos recibos inclusive están timbrados. ¿Qué quiere decir que están timbrados? Que al momento que el patrón nos genera un recibo de nómina, el SAT ya sabe cuánto nos pagó de sueldo, cuánto nos retuvo de ICR, y que obviamente los patrones, como nos lo retienen a nosotros, ellos lo tienen que pagar. Y también en ese recibo de nómina viene algo que dice cuotas IMSS. Esas cuotas IMSS es la parte que le corresponde al trabajador pagar. Ahorita vamos a ver un ejemplo de qué porcentaje le corresponden al trabajador y qué porcentaje le corresponden al ¿cómo se llama? Al trabajador, y qué porcentaje le corresponde al patrón. Y vamos a hacer un cálculo de un recibo de nómina.
También existe otro tipo de carga tributaria que en el caso del estado de Nuevo León hay algo que se llama 3% sobre nóminas. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita vamos a mencionar ahí en las diapositivas, que de hecho esa diapositiva ya está cargada ahí en la plataforma de la universidad. Eh, Cuando nosotros empleamos a una persona aquí en el gobierno del estado de Nuevo León y le estamos pagando ciertas percepciones, ciertas prestaciones que obviamente forman parte de los rubros que son sujetos a impuesto, estamos obligados a pagar un 3%. Ahorita vamos a ver dónde se manifiesta ese 3%. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Vamos a suponer que yo soy una persona moral que tengo dentro de mi plantilla de trabajadores 10 trabajadores y los cuales recibieron durante el mes de junio 10,000 pesos cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo multiplico mis 10 trabajadores por los 10,000 pesos que recibió cada uno, significa que yo tuve que haber timbrado 10 recibos de nómina antes de impuesto, obviamente, que cada uno tenía un valor de 10,000 pesos. Cuando hacemos el cálculo del 3% sobre nómina, si multiplicamos esos 10 empleados por 10,000 pesos que se le pagó a cada uno, vamos a tener un total de 100,000 pesos de sueldos y salarios que hemos timbrado, suponiendo que hemos pagado, suponiendo que sea la única percepción que haya tenido el trabajador y que nosotros hayamos pagado. En el caso de 100,000 pesos le tengo que aplicar un 3% y ese 3% yo lo tengo que pagar al gobierno del estado de Nuevo León. Es un impuesto estatal, ¿ok? En el cual, desde mi muy humilde óptica, se me hace un poquito injusto que todavía los empleadores que fomentan la creación de empleos, que le están dando empleo a la gente para que haya economía y tenga sustento, encima tenga que pagar un impuesto estatal. Entonces, antes de iniciar con la explicación, quise comentar esto así como un preámbulo. Existen impuestos federales, como en el caso del ICR, que es el que nos atañe, que vamos a explicar hoy. Existen impuestos federales que son en materia de seguridad social, como las diferentes cuotas de seguridad social, el 2% del retiro, el 5% del Infonavit. Existen impuestos estatales, como en el caso del gobierno del estado de Nuevo León, que es que todos los empleadores o quienes paguen sueldos están obligados a pagar un 3% mensual, que obviamente ese 3% mensual en el caso de los estados difiere. ¿Qué quiere decir que difiere? Que a lo mejor el porcentaje en Chihuahua es de un 3,5%, en otros va a ser de un 2%, aquí en Nuevo León es de un 3%, inclusive hace muchos años era un 2%. Entonces, cada estado tiene su regulación respecto al cobro de ese impuesto sobre nóminas, ¿ok? Eso nada más lo decimos como un preámbulo para ya iniciar con lo que viene siendo la clase del día de hoy. Aprovecho también para comentar, la semana pasada por ahí tuvimos un score que hablaba de el capítulo 20 y 21 con las operaciones, el cierre de operaciones y la primera práctica de contabilidad, y por ahí había un foro el cual ya me manifestó Daniel que no pudo participar. Te voy a pedir, Daniel, que al final me mandes un correo nada más, por favor, por esta ocasión a israel.quintero@ucnl.edu.mx, o me mandes un mensaje a través de la plataforma nada más para recordarme, a ver si está bien configurada el foro, porque no tuve ningún detalle con ninguna otra persona. De hecho, hay participaciones en los foros y se me hace muy raro que no te haya dejado. Probablemente fue por un tema de que ya se intentó hacer desfasado. No, lo vemos, no te preocupes, para que realices tu participación. Esos foros todavía no están evaluados. Yo creo que el día de mañana más tarde ya van a estar evaluados, pero sí es importante que como que tengan en contexto que se les está dando un seguimiento, ¿ok? Ahora sí, vamos a entrar de lleno en lo que es este capítulo. Nada más, por favor, si alguien me puede confirmar si se ve clara la presentación que acabo de presentar, e iniciamos con la explicación. Permítanme un segundito. Estoy tardando un poquito, nada más, por favor, ahorita cuando ya lo puedan visualizar, por favor, se los agradecería bastante. Un segundito, aguántame tantito, es que está un poquito lento, pero permítanme.
Permítame, por favor. No sé si ahí ya se vea. Si alguien me puede confirmar, por favor. Sí, sí, ya se ve, profe. Ok, bueno, muchas gracias, Daniel. Vamos a iniciar con la explicación. Como ya les dije de preámbulo, este capítulo es el capítulo número 22, que habla de los sueldos y salarios y la carga tributaria o la carga impositiva o la carga fiscal, tanto para el trabajador como para el patrón. También aprovecho para comentar, a partir de la próxima clase ya no vamos a utilizar este libro. Si recuerdan, cuando iniciamos el curso mencionábamos que íbamos a utilizar dos libros. Uno era este que estamos viendo ahorita, que es mi primer curso de contabilidad. Este va a ser el último capítulo de ese libro. Y a partir de la próxima clase vamos a empezar a ver el libro de mi segundo curso de contabilidad, donde vamos a ver ya de lleno, vamos a entrar a ver temas más específicos. Permítame un segundito, por favor. Una disculpa, sí, vamos a ver más temas más específicos. Vamos a iniciar con el capítulo número 1, que habla de lo que son las cuentas de orden. Y en el capítulo 2 vamos a ver documentos descontados endosados. Obviamente eso lo vamos a ver a partir de la próxima clase, ¿ok? Ahora sí, permítanme un segundito. Ahora sí vamos a ver de manera directa la presentación. Me confirman que se ve clara. El objetivo de este capítulo o de este tema es estudiar las contribuciones derivadas de los sueldos y salarios. Obviamente ya se mencionó que no necesariamente estamos, ¿cómo se llama? Hablando de contribuciones que le atañan netamente a un, únicamente al trabajador, sino que también le pueden afectar tanto al trabajador como al patrón, ¿ok? ¿Qué tenemos? Que actualmente en México, tenemos como introducción que actualmente en México los sueldos y salarios, así como las percepciones o prestaciones en dinero o en especie que perciben los trabajadores son objetos de diversas contribuciones, ya sean a favor del gobierno estatal o a favor del gobierno federal. Y aquí es lo que les mencionaba. No, a nosotros a través de las diferentes entidades o dependencias regulatorias en materia de fiscal, pues estamos regulados tanto por el gobierno federal cuando hablamos del estado o estatal en el caso cuando son impuestos locales que se le conoce, ¿verdad? En el caso del gobierno estatal. Pues, ¿qué nos dice esto? Que todo lo que nosotros percibamos, algunas cosas pueden estar exentas de impuesto y otras pueden estar grabadas. Obviamente, pues la mayoría de lo que nosotros percibimos, pues obviamente no estamos obligados a pagar un impuesto. Por eso es que si ustedes se fijan, entre más ganan, más impuestos les cobran. ¿Por qué? Porque entre mayor es el ingreso, mayor es el impuesto. ¿Ok? ¿Qué tenemos también? Dice que así como tenemos temas de impuestos, también tenemos otro concepto que son las aportaciones de seguridad social a favor de los trabajadores. Estas aportaciones originan contribuciones que son causadas o causados por la empresa que realiza dichos pagos, como por los propios trabajadores al momento de recibirlos. Reitero, ahorita en un Excel vamos a ver un cálculo de cómo, vamos a poner un ejemplo de una persona que gana un determinado impuesto, cuánto le cobrarían, que tiene determinado ingreso, perdón, cuánto impuesto le cobrarían, y lo vamos a ver cuánto le retendrían de IMSS y cuánto le retendrían de los diferentes conceptos que le atañen, ¿ok? Impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta la ley del ICR es una ley federal que emana de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la ley suprema por excelencia en el país, y es una ley que, como su nombre lo dice, grava la renta. Cuando hablemos de nosotros de renta o que escuchemos la palabra renta, estamos hablando de ingreso, es impuesto sobre el ingreso. A mí me van a cobrar un impuesto por lo que yo perciba, que en este caso estamos hablando de los sueldos y salarios, ¿ok? Dice que la ley del ICR en el artículo 94 establece que se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado
servicio personal subordinado, es decir, cuando estoy bajo la subordinación o le estoy prestando un servicio a un patrón, ¿ok? Los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la PTU o la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral, cuando hay un finiquito, cuando hay una liquidación, son considerados ingresos, y al ser considerados ingresos, graban ICR, graban impuesto, y estamos obligados a pagar un impuesto por esa percepción o ese ingreso que estamos recibiendo. También que nos dice en la ley del ICR, pero en su artículo 96 nos dice que quienes hagan pagos, por concepto a que se refiere este capítulo, que es el capítulo de sueldos y salarios, están obligados a efectuar retenciones. Si yo te pago a ti, empleado Juan Pérez, X cantidad de dinero, y de acuerdo a los cálculos del ICR, estoy obligado a retenerte este impuesto y luego yo enterarlo o pagarlo mensualmente, que tendrán caracteres, que tendrán obviamente un carácter de impuesto a cuenta del pago provisional a cuenta del impuesto anual. ¿Qué quiere decir esto? No sé si recuerdan ahora en los meses de abril y como cultura general, a más tardar el 31 de marzo las personas morales están obligadas a presentar su declaración de impuestos por el ejercicio inmediato anterior. El 31 de marzo del 2024 se presentó la declaración anual del ejercicio 2023. Posteriormente, el 30 de abril de cada año están obligadas a presentar su declaración anual las personas físicas, y dentro de esas personas físicas está lo que ya vimos en libros de contabilidad: personas físicas por arrendamiento, actividad empresarial, honorarios, intereses, dividendos, etcétera. Y obviamente también existe una regla o existe una situación en la que podemos caer aquellas personas que tenemos un ingreso por sueldo y salario. Si nosotros en el ejercicio tuvimos 2 o más patrones, estamos obligados a presentar una declaración anual, ¿ok? Esas retenciones que nos hicieron los 2 patrones en el ejercicio o los 3 patrones, pues obviamente son pagos provisionales y estoy obligado a presentar mi declaración anual. Si yo nada más tuve un patrón, pero mis ingresos no superaron los 400,000 pesos, no estoy obligado a presentar la declaración anual, siempre y cuando el patrón me diga, ellos la pueden presentar por nosotros. Si nosotros optamos por presentarla de manera directa, porque vamos a meter algún gasto o alguna deducción personal, como son los colegiaturas, los gastos médicos, los gastos dentales, los de nutriólogo, los, Dios no lo quiera, los gastos funerarios, etcétera, los intereses pagados por crédito hipotecario, que son los famosos intereses que nos cobran los bancos o el Infonavit, pues obviamente podemos presentar esa declaración, firmamos una responsiva y nosotros estamos obligados a presentarlo. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros nos retienen ese impuesto y dependiendo de nuestra situación fiscal, esa retención que él paga forma parte de los pagos provisionales que se hicieron a cuenta del impuesto anual que yo debo de calcular en el mes de abril del año siguiente del ejercicio que corresponde. También nos habla ahí que no se efectúan retenciones a quien no tengan un ingreso por un concepto de un salario mínimo general, obviamente en el área geográfica que corresponde, que ya es área general y área fronteriza, ¿ok? Este es el mismo concepto. Hay otro impuesto que es el 3% sobre nóminas. El 3% sobre nóminas, ya lo mencionamos ahorita, es un impuesto estatal, discúlpenme, en el cual nosotros estamos obligados como patrones a hacerle un pago al gobierno estatal en Chihuahua, en San Luis. Ahora sí que cada estado tiene su porcentaje, pero deben de contribuir a ese pago del impuesto sobre nóminas. En el caso de Nuevo León, la ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, en el artículo 154, establece que es objeto de este impuesto la realización de pagos en efectivo en servicios de una especie por concepto de remuneraciones al trabajo, es decir, pagos al trabajo personal subordinado que tenemos con nuestros trabajadores, prestado bajo la subordinación de un patrón dentro del territorio del Estado de Nuevo León. El artículo 156 dice que es base de este impuesto el monto total de los pagos a que se refiere el artículo 154. Si nos pagan tiempo extra, si nos pagan utilidades, si nos pagan sueldos, si nos pagan bonos, si nos pagan aguinaldo, todos esos conceptos que nosotros recibimos, el patrón está obligado a pagarle un 3% sobre esos conceptos al gobierno estatal.
¿Y qué nos dice? Que este impuesto se causará con base al 3% sobre la base a que se refiere el artículo anterior. Si yo tuve 100,000 pesos de pago y le aplico un 3%, significa que yo le debo de pagar al gobierno estatal 3,000 pesos de impuestos sobre nómina. Si pagué 200,000 pesos a mis trabajadores por los conceptos ya mencionados, ya tengo que pagar 6,000 pesos y así sucesivamente. 150 pues obviamente son 4,500 y así dependiendo el porcentaje, digo, dependiendo la cantidad de sueldos que hayamos pagado. Nos dice también esta misma artículo 158 de la ley de Hacienda para el gobierno del Estado de Nuevo León, que el pago del impuesto deberá efectuarse a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que corresponda dicho pago, presentándose en la oficina o a efecto en una declaración en la oficina recaudadora correspondiente con las formas oficialmente aprobadas. Y aquí hago una pausa muy rápido. Si nosotros, ¿cómo se llama? Vamos a pagar un impuesto federal. La forma de presentarlo es a través del portal del sistema de administración tributaria. Por ejemplo, si a mí me retuvo el patrón, 5,000 pesos en el mes de junio, cuando él presente su pago provisional de ICR en julio, correspondiente al mes de junio, debe de pagar su pago de ICR y su pago de IVA, pero también debe de hacer el pago de la retención que me hizo a mí. Por regla general, y esa es una pregunta que viene en el cuestionario, los impuestos provisionales se pagan, tanto provisionales como generales, se pagan en México más tardar los días 17 de cada mes. En el caso de las contribuciones federales, pues hay ahí ciertas reglas que cuando el sexto dígito del RFC es de 0 a 1, te dan un día más, de 2, y así te va hasta irte hasta 6 días adicionales dependiendo del RFC, pero es una regla, ¿va? Pero es una facilidad, pero por regla general se pagan los días 17. En el caso de las contribuciones de seguridad social, como es el caso valga la redundancia, el Seguro Social, SARA, Infonavit, también se pagan los días 17. Si el 17 cae en viernes, se corre al siguiente día hábil. Si el lunes es día hábil, se paga el lunes. Si el lunes es, por ejemplo, los 17 de noviembre, cuando caen en día viernes, pues se corre al día siguiente hábil, como el día 20 de noviembre, el lunes, se paga hasta el día 21, sin ningún recargo ni ninguna actualización. Pero si el día siguiente hábil es el lunes, cuando cae en viernes, se corre la fecha de pago hasta el día 20. Mismo caso para el concepto del ICN, que es un 3% sobre las remuneraciones que nosotros pagamos a los trabajadores. Regresando un poquito, en el caso de la seguridad social, ya mencioné que en el caso del ICR se paga en el portal del SAT, se genera una línea de captura y se mete esa línea de captura a un portal bancario y se paga. En el caso de la seguridad social se puede generar una línea de captura, se puede pagar por portal bancario o se puede ir a ventanilla de manera directa a pagar esas contribuciones. En el caso de los impuestos federales, forzosamente tiene que ser por portal bancario cuando son personas morales, es decir, que son empresas. Cuando son personas físicas, se puede pagar directamente en el banco. Y en el caso del 3% sobre nómina, se genera una línea de captura con un usuario y una contraseña que damos de alta en el gobierno del Estado de Nuevo León. Ellos dan esa línea y lo podemos pagar tanto en ventanilla como a través del portal bancario. ¿Ok? No sé si hasta ahorita tengan alguna pregunta de estos conceptos, sino para irnos ya de lleno a lo que viene siendo la explicación de cómo se calculan estos impuestos y cuánto le corresponde al trabajador y cuánto le corresponde al patrón. No sé si tengan alguna duda. ¿Alguna duda, algún comentario? Yo ando No, bien, yo ando maestro. bien. Ok, gracias, muy amables. Voy a permitirme, voy a dejar de presentar esta diapositiva. Vámonos un poquito a la parte ya explicada de lo que viene siendo todo esto que les mencioné de manera, ahora sí que un poquito muy general y muy de introducción. Ahora vámonos, voy a permitirme proyectar un archivo en Excel. Por favor, confírmenme cuando lo puedan ver para iniciar con la explicación. Ya se ve. Se ve bien. Ok, muchas gracias. Permítanme un segundito, ¿sí? Sí, como les comentaba, les ofrezco una disculpa, no crean que tengo la cámara apagada a propósito, pero algo falló ahorita que no me deja abrirla, pero bueno,
Voy a tratar de hacer un poquito más grande el archivo para que ustedes lo puedan percibir mejor y vamos a ir desglosando cada uno de los conceptos que ahorita ya mencionamos. Vamos a empezar con el ICR. Nosotros cuando trabajamos bajo la subordinación de un patrón, estamos obligados a pagar un impuesto. Aquí les estoy explicando de manera muy genérica, o les voy a explicar de manera muy genérica. Cuando ustedes han visto un recibo de nómina, del lado izquierdo hay algo que se llama percepciones. Esas percepciones, pues que el tiempo extra, que los sueldos, que el aguinaldo, que la PTU, que los bonos, que no sé qué tanto, que etcétera. ¿Ok? Y del lado derecho vienen las deducciones. Y generalmente las deducciones es la parte que a nosotros como empleados no nos gusta porque es lo que nos quitan o lo que nos retienen y que después le pagan al fisco. Dentro de esas deducciones, algunos recibos dice ICR, algunos otros dice ICPT, y hay otro concepto que se llama cuota SIM. Si tenemos descuento por Infonavit, pues viene el descuento del Infonavit. Si tenemos un tema inclusive de pensión alimenticia, que aquí aprovecho también como comentario general, solo hay tres formas en las que a nosotros nos pueden afectar nuestro sueldo vía nómina y es bien importante que lo conozcan. Uno es si tenemos un crédito Infonavit, porque forzosamente el patrón está obligado a retener esa parte que nos descuentan de nuestro crédito Infonavit, siempre y cuando lo hayamos tramitado nuestro crédito a través de ese instituto del gobierno federal para el fomento de la vivienda. El otro concepto es cuando tenemos un crédito Fonacot, que también el patrón está obligado a retener lo que nos prestó el Fonacot, que es el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, y que obviamente pues tenemos que pagar y el patrón lo retiene y lo paga. Y el tercero y bien importante es cuando existe una resolución por parte de un juez para un pago de pensión alimenticia. Ahí sí son los tres conceptos. Si ustedes van y piden un préstamo al banco y no se los pueden descontar vía nómina, lo que se hace es que le piden el préstamo al banco, si les dispersan esa nómina, en cuanto caiga el dinero en su cuenta de banco, valga la redundancia, el banco les retiene ese dinero, pero no se ve reflejado en la cuenta o en el recibo de nómina. ¿Ok? Ahora sí vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula un ICR de una persona. Aquí es muy sencillo, tenemos que partir de una base o de una base gravable para efectos del impuesto, quitamos un límite inferior, nos da un excedente, le aplicamos unas tasas, tenemos un impuesto marginal, después le sumamos una cuota fija, tenemos nuestro ICR, aplicamos subsidio en dado caso de que haya, y al final tenemos nuestro ICR o nuestro subsidio en dado caso que lo tengamos. Ahorita vamos a explicar qué es cada cosa. Antes de iniciar, les comento que existen unas tablas que son las tablas que se utilizan. Aquí estoy poniendo un ejemplo del 2023, pero es exactamente lo mismo para el 2024. Tenemos unas tablas de ICR que cada año emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT, donde nos dice cómo nos deben de retener los impuestos y ahorita vamos a ver un ejemplo. Este es un cálculo mensual, se puede hacer semanal si nos pagan semanal, catorcenal, decenal, quincenal o mensual, o anual inclusive, ¿verdad? A final de cuentas es lo mismo, solo que está seccionado por los periodos de pago. Aquí vamos a poner el ejemplo mensual. Si se fijan, aquí vamos a poner que yo tengo un empleado que se llame Juan Pérez Brito. Es un ejemplo así muy sencillo. Esa persona, vamos a decir que esa persona gana, no sé, 400 pesos diarios. Y aquí hago una diferencia. El salario diario es el salario para efectos de impuestos, pero existe otro salario que es el salario diario integrado o salario base cotización, que es el salario diario más las percepciones mínimas de ley, y ese es el salario para efectos del pago del IMSS, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero si se fijan, aquí cambia un poquito el salario diario con el salario diario integrado. Si vemos como tal el salario diario, que es el que juega para efectos del ICR, vamos a suponer que se le paguen 400 pesos. Vamos a dejarlo más a 30.4, que es el promedio mensual. Esta persona gana 12,160 pesos mensuales. ¿Ok? Si nos vamos a nuestro cálculo, yo aquí ya lo tengo formulado para que me traiga de aquí. Le doy un más y le digo, tráeme de los empleados cuánto gana Juan Pérez Brito. Y él gana 12,160 pesos. ¿Cómo empiezo a calcular yo ese impuesto? Yo tengo que restarle un límite inferior de las tablas que se emiten por parte del SAT. ¿Y cómo se hace? Tengo que buscar entre qué rangos está el salario que está percibiendo el trabajador. Si nos vamos a estas tablas de ICR, ahorita vamos a ver primero la parte del ICR y ahorita vemos el tema del subsidio. Si yo busco entre el rango
¿Dónde está el sueldo? Aquí esta persona gana 12,160. No está entre 8,600 y 10,031. No está entre 10,031 y 12,009. Está entre 12,009 y 24,222.31, que obviamente entre esos dos rangos están los 12,160. Obviamente aquí yo ya lo puse con una fórmula en Excel para que me traiga ese rango de esa tabla. Entonces, ¿qué tengo que sacar? Mi límite inferior. Como el rango está entre este y este, y se fijan, el límite inferior que viene aquí es 12,009.95, es este límite inferior. Entonces, para efectos del cálculo del impuesto, ojo, del impuesto, yo a mi salario mensual le tengo que restar mi límite inferior y me da mi excedente del límite inferior. A los 12,160 le quito los 12,009 y me da 150.05. Pero también me dice el cálculo que yo le tengo que aplicar un porcentaje sobre el límite inferior. Como en este rango está el salario que recibe la persona, el porcentaje es de 21.36, que también aquí ya está formulado. ¿Estamos de acuerdo? Y al aplicar ese porcentaje, es decir, al multiplicar el excedente por el porcentaje, me va a dar mi impuesto marginal. A ese impuesto marginal yo le tengo que sumar una cuota fija que ya viene aquí, que son los 1,271, todo en el rango en el que está el sueldo. Entonces, a mi impuesto marginal, que son de 32.05 según los otros dos cálculos, le sumo mi cuota fija de 1,271 y mi impuesto es de 1,303.92. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita voy a explicarlo del subsidio, que aquí se fijan no tiene subsidio, ahorita les voy a explicar por qué. Que si a esta persona le emitieran un recibo al mes, su sueldo sería de 12,160 pesos y su impuesto sería de 1,303.92 pesos. Si lo quisiéramos dividir en quincena, pues sería 12,160 entre 2 y 1,303 entre 2, o por decena o por semana, etcétera. ¿Qué significa? Que esta persona está obligada a pagar un ICR de 1,303 pesos por 12,160 que él recibe. Estos 1,303 pesos es lo que el patrón nos retiene. Si se fijan aquí, a lo mejor aquí, si lo queremos ver así más cuadriculado, porque así generalmente es como vienen los recibos de nómina. Permítanme tantito. Permítanme. Está un poquito lenta la máquina. Ya se traba. Permítanme, sí. Si se fijan aquí, yo estoy poniendo, si lo queremos ver así, este es el nombre del trabajador. Este diría aquí recibo de nómina por el periodo del 1 de junio al 30 de junio, por poner un ejemplo. Juan Pérez Brito, que es el trabajador, su CURP, su RFC, su número de seguridad social. ¿Cuáles son sus percepciones? 12,160. ¿Por qué concepto? Por sueldo. Si tuviera un ingreso por PTU, si tuviera un ingreso por tiempo extra, si tuviera un ingreso por un aguinaldo, si tuviera un ingreso por un bono, por una, etc., como lo decía el artículo 94, por una terminación laboral, pues obviamente ahorita no nos vamos a meter en una clase fiscal, pero hay conceptos que son grabados para efectos del ICR y hay conceptos que son exentos. Inclusive hay unos conceptos que una parte es exenta y una parte es grabada, como el caso del aguinaldo, pero ese es un tema un poquito más extenso, no nos vamos a meter a verlo ahorita. Entonces, esta persona estaría recibiendo o le estaríamos reteniendo un impuesto de 1,303.92, que es la parte que está obligado el patrón a pagar en sus impuestos, tanto de ICR como de IVA, y también decir, aparte le retuve a Juan Pérez Brito 1,303.92 en el mes de junio, 1,300 en julio y así sucesivamente. Y cuando haga su declaración anual, esta persona, en dado caso de que esté obligada, pues ya va a tener ese impuesto adelantado del cálculo que se le haga en la declaración anual de abril de cada año. Más o menos, no sé si esté quedando claro. Después tenemos que restarle una cuota fija del subsidio. Y aquí ya nos iríamos a esta tabla. Este subsidio es, vamos a decirlo de alguna manera, un apoyo que da el gobierno federal para aquellas personas que ganan menos ingreso, que tienen un ingreso menor. Si se fijan aquí, si la persona recibe de 0.01 a 1,768, le dan un subsidio de 407 pesos. El patrón lo paga, porque el patrón lo paga, y cuando hace el pago del impuesto del ICPT de los trabajadores a los que sí les retuvo ICPT,
disminuye el valor del subsidio que él le dio al trabajador. Así como nosotros nos retienen y está obligado a pagar el impuesto, también la ley le dice, bueno, pero si tú pagaste un subsidio a aquellos que tuvieron menos ingreso, te lo puedes disminuir de lo que restaste. A final de cuentas es un más menos, ¿ok? Aquí, si tiene un ingreso de 1,768 o 1,653, son 406. El comentario es que entre mayor sea el ingreso, el subsidio va disminuyendo. Tan es así que esta persona que recibe un salario mensual de 12,160 pesos no tiene subsidio. ¿Por qué? Porque la tabla nos dice que de 7,382.34 en adelante, el subsidio es cero. Por eso es que aquí, en la fórmula que yo le puse, búscame ese valor, o si quieren hacer manual es lo mismo, y mi subsidio es cero, perdón. Por eso su ICR es de 1,303.92, que es la parte que viene en las deducciones, en el recibo de nómina del lado derecho, y donde le estamos reteniendo 1,333.92 pesos. ¿Qué pasa si esta persona, en lugar de ganar 400 pesos diarios, gana 285? ¿Ok? Si se fijan, ya el salario mensual disminuye. Al tener un salario mensual de 8,664, buscamos este rango, está entre este y este. Entonces el límite inferior son 8,629, mi excedente es de 34, mi porcentaje ya no es de 21. ¿Por qué? Porque ya no tiene este salario, tiene este. Y obviamente mi porcentaje es del 16%, mi impuesto marginal es de 5.57, mi cuota fija es de 6.92 y tengo un ICR de 698.53 pesos, que eso es lo que sería aquí el ICR que nos retienen. Si se fijan, entre más ganas, más impuesto tienes. Si aquí yo le pongo que la persona esta gana 2,500 pesos diarios o 22,500 pesos diarios, tiene un salario mensual de 76,000 pesos, pues imagínense cuánto se le ve el impuesto, a 18,500 pesos. Si él nada más tuviera que pagar ese impuesto de sus 76,000, él recibiría líquido solo 57. ¿Ok? No sé si hasta ahí más o menos esté claro cómo se calcula el ICR de las personas físicas que tienen ingresos por sueldos y salarios. Si tiene algún comentario, con toda confianza háganmelo saber para continuar con los otros dos conceptos. ¿No? Bueno, vamos a continuar ahora con la parte de la seguridad social. La seguridad social, si se fijan, aquí ya tenemos el ICPT. Bueno, vamos a ponerle el caso de la persona que ganaba los 400 pesos diarios. Y ahí ya tenemos nuestro ICPT. Pero también estamos obligados, tanto los patrones como los trabajadores, a pagar nuestras cuotas de seguridad social. No me voy a meter en mucho tema, lo voy a explicar de manera muy genérica. Si se acuerdan, yo mencionaba que había una diferencia entre el salario diario y el salario base cotización o salario diario integrado. El salario base integrado se conforma del salario más un porcentaje de todas las prestaciones mínimas de ley, que son, se saca un factor y es 1.0 y algo por el valor del sueldo, y pues son los 12 días de vacaciones, los 15 días de aguinaldo y el 25% de prima vacacional, y sobre vamos a pagar nuestras cuotas de seguridad social. ¿Cuáles son las cuotas de seguridad social? Tenemos prestaciones en dinero, gastos médicos pensionados, guarderías y prestaciones sociales, invalidez y vida, prima de riesgo de trabajo, etc. ¿Qué quiere decir con esto? Que esta persona en 30 días, con un salario de 418.08, que es el salario diario integrado, se hacen unos cálculos donde al patrón, al trabajador le corresponde un porcentaje y al trabajador otro. Si se fijan, para el caso de gastos médicos pensionados, para el patrón es de 1.05 y para el trabajador es 0.375. En total es 1.425. Para las guarderías y prestaciones sociales es un 1% para el patrón y el trabajador no paga nada. Para la invalidez y vida es 1.75% para el patrón y es 0.625 para el trabajador y es 2.375. Entonces tenemos una cuota fija, que esta se calcula multiplicando la cuota fija por el valor de la UMA del año que corresponda, por los días, por el salario, y tenemos nuestra cuota fija.
Esa cuota fija es netamente del patrón, ¿ok? El excedente, el excedente sobre la cuota fija es un 1.10 para el patrón y un 0.40 para el trabajador. Se fijan aquí, multiplicamos el valor de la UMA por el porcentaje, por los días, por el salario diario integrado y me da lo que le corresponde al patrón. ¿Cuánto le corresponde al trabajador? Pues le corresponde nada más un 0.40, es el mismo cálculo, solo que en lugar de aplicarle 1.10 aplicamos un 0.40. Entonces aquí ya estamos segmentando cuánto le corresponde al patrón y cuánto le corresponde al trabajador. En prestaciones en dinero, aquí multiplicamos el 0.70 por el valor de lo que viene siendo los días por el salario diario integrado y nos da un 87.80, que es el 0.70 del patrón, y para el trabajador es un 0.25 y nos da un 31.36. Para los gastos médicos pensionados, si lo sacamos así, multiplicamos los días por el salario diario integrado, por el porcentaje que le corresponde al patrón, y es 1.3170. Para el caso del obrero, del trabajador, es 0.375 y corresponde 47.03. El riesgo de trabajo, la prima de riesgo de trabajo es totalmente para el patrón. Obviamente esa prima de riesgo de trabajo aumenta cuando existen siniestros, existe algún tema de accidente en el trabajo y obviamente entre mayor prima, mayor va a ser la cuota que va a pagar el patrón, ¿ok? La invalidez y vida le corresponde 219.49 al patrón y 78.39 al empleado. Lo que viene siendo las guarderías y prestaciones sociales es netamente al patrón y es un 1%. Y al final, esto no es otra cosa más que se le conoce como el SUA o el Sistema Único de Autodeterminación que sacan, que tienen en nóminas para saber cuánto son las cuotas que tenemos que sacar o que tenemos que pagar cada mes, los días 17. Al final tenemos 1.297 para el patrón y 169.60 que nos corresponde a nosotros como trabajadores. El total, 1.466 es lo que el patrón paga, pero nosotros nos retienen 169. Él nada más está poniendo 1.297 recuerdo a sus porcentajes. Estos 169.60 son estas cantidades que nosotros tendríamos aquí, que si voy a quitar para ahorita les explico la parte bimestral. Son esos 169.60. ¿Qué significa? Que si yo tengo un ingreso de 12.160 y me retienen ICPT por 1.303.92 y yo estoy obligado a pagar 169 del IMSS y la otra parte que son los 1.297 le corresponden al patrón, yo realmente voy a recibir de deducciones, tengo la suma de estos dos que son 1.473 y lo que a mí me dispersan en mi recibo de nómina o en mi banco son 10.686.48. Ahorita les comentaba, ahí viene otra cantidad y ahorita les voy a explicar por qué. Esto es cuando el IMSS es netamente mensual. Estos conceptos se pagan mensuales, pero hay otros conceptos que se pagan bimestrales. Esos conceptos son el retiro, la cesantía en edad avanzada y vejez y el Infonavit. Si se fijan, aquí el retiro es 100% del patrón, es decir, el 2% de nuestro salario mensual. El patrón lo tiene que aportar a nuestra FORE. La cesantía en edad avanzada y vejez es un 3.15 para el patrón y un 1.25 para el empleado, dando un total de 4.275. Y el Infonavit, nosotros no estamos obligados a pagar más que el patrón está obligado a pagar el 5%. Cuando ya tramitemos nuestro crédito Infonavit y que ya el patrón esté obligado a retener nuestra amortización y pagársela al Infonavit, ahí sí nos tiene que hacer una deducción, pero aquí sería por decir, préstamo Infonavit, suponiendo que nos rebaje, no sé, al mes 5,000 pesos, pues ese sería nuestro alcance neto. Pero para efectos de lo que viene siendo lo que le corresponde al patrón aportar es 100% el 5% de él. O sea, él tiene que absorber ese 5% de su totalidad. Para lo que viene siendo la parte del retiro, pues no es muy sencillo, se multiplican los días por el salario, por el porcentaje, y él nos tiene que apoyar mensualmente o pagar mensualmente por estos 30 días 250.85 pesos. Como se paga bimestral, pues solamente nos retiene durante 2 meses y se paga
lo de enero y febrero se paga en marzo, lo de marzo y abril se paga en mayo, lo de mayo y junio se paga en julio y sucesivamente. Pero vamos a poner que es el ejemplo mensual, estamos hablando de 250.85, 100% del patrón. En la parte de cesantía, edad avanzada y vejez es un 3.15 para el patrón y para el empleado 1.25. Por eso, si se fijan, aquí viene 310.71, que es los 160 de las cuotas de seguridad social que vienen aquí, que ya dijimos cuánto le corresponde al obrero, que esto es lo mensual, más lo que viene siendo lo bimestral, que en este caso lo único que le corresponde a él son los 141.10 de edad, cesantía, edad avanzada y vejez. Si sumamos esos dos, son los 310.71 que traemos aquí como cuotas simples, ¿ok? En el caso también de lo bimestral, pues obviamente el 5% que paga el patrón, que es el 5%, esto no lo pagamos nosotros, eso lo paga él y eso obviamente lo tiene que absorber él. Entonces, si se fijan, las cuotas de seguridad social hay una parte que nos corresponde a nosotros, una parte que le corresponde al patrón. En el caso del ICR es 100% grabable a nosotros cuando son los ingresos grabados y el patrón está obligado a retener ese impuesto a cuenta del impuesto anual. Y ya por último, para no extender tanto la clase, tenemos la parte del 3% sobre nóminas. Vamos a suponer que yo nada más le haya pagado esos 12.160 pesos a mi empleado que tenemos ahorita de ejemplo, que son los 12.160 pesos. No le pagué ni aguinaldo, no le pagué tiempo extra, no le pagué gratificaciones, bono, nada. Entonces, mis pagos totales del mes por concepto, de acuerdo a lo que decía la ley de Hacienda, ascienden a 12.160. Yo le aplico un 3% y mi impuesto que yo tengo que pagarle al gobierno del estado, aunque parezca irrisorio, es de 365 pesos. ¿Qué significa? Que si yo entre más tenga aquí, por ejemplo, si en el mes yo pago, no sé, 500,000 pesos de salarios, pues tengo que pagarle al gobierno 15,000 pesos de impuestos sobre nómina. ¿Ok? Entonces, esto obviamente se tiene que meter en una contabilidad, cargo a gasto con abono a bancos. La afectación contable también de la parte del ICR es la afectación de la nómina es carga sueldos con abono a ICPT y a cuotas de seguridad social con abono a bancos. Ya la afectación contable como tal es muy puntual y muy específica. Aquí lo que tenemos que tener como conciencia nosotros y como tema principal es que todos los ingresos que perciben los trabajadores que están bajo el régimen de sueldos y salarios están sujetos a distintas disposiciones o regulaciones fiscales por los cuales estamos obligados a pagar un impuesto. En el caso del ICR, pues ya vimos que es a través de las retenciones. En el caso de la seguridad social, pues a través de las diferentes cuotas de seguridad social. Algunas le corresponden al trabajador, otras al patrón. El retiro le corresponde al patrón, el Infonavit le corresponde al patrón y la cesantía de edad avanzada le corresponde al patrón y al trabajador. Y pues obviamente son regulaciones que graban esos impuestos. ¿Por qué? Porque también tenemos derecho a la seguridad social. ¿Ok? Y que por regla general, aunque existen otras dependencias como el ISSSTE, en el caso del gobierno del Estado de Nuevo León, generalmente por regla general pues todos estamos adheridos al seguro social. Y pues también tenemos regulaciones estatales que nos dicen que a pesar de que estamos generando empleos, estamos pagando empleos, salarios, pues en lugar de que sea un estímulo es una carga tributaria adicional al patrón. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se hacen los análisis de cómo se va a contratar el personal y qué costo va a tener un trabajador, pues se tiene que tomar en cuenta todos estos conceptos porque a final de cuentas representan recursos, representan flujos que a la larga pues solamente si no tenemos bien cimentados nuestros precios, nuestros presupuestos, pues solamente nos pueden jugar una mala manera desde el punto de vista financiero. ¿Ok? Pues bueno, eso sería todo respecto a esta clase. No sé, abro los micrófonos si alguien tiene alguna duda para aclararla y si no para dar por terminada la sesión. ¿Alguna duda, algún comentario? Esas fórmulas todas se tienen que hacer en Excel. No, esto yo lo hago en Excel para efectos de ejemplificar y que sea más fácil que ustedes lo vean. Hay que recordar que ya existen sistemas de nóminas que lo hacen automático. Yo lo hice en un Excel para ejemplificarlo y que a ustedes les quedara más claro. Pero también se puede hacer en Excel y el timbrado de los recibos de nómina se hace directamente en dado caso de que la persona que pague un sueldo
no tenga un software, puede hacer estos cálculos aquí en un Excel y luego meterse a la página del SAT con su firma electrónica y poder timbrar los recibos. Ok. ¿Sale? Sí, ya hay programas de nómina. Sí, como hay programas contables, también hay programas que calculan la nómina. De hecho, pues yo lo estoy poniendo de una manera que se entienda, porque no les voy a traer un software para Sí. explicarles si no lo vamos a entender, ¿verdad? Se lo estoy poniendo de una manera Sí, un poquito más digerible y porque yo me gusta utilizar el Excel. A lo mejor hay empresas que todas los utilizan, pero yo creo que la mayoría tiene un software en el cual se apoya y que obviamente si lo hacemos en la nómina, en el paquete y lo hacemos aquí, nos va a salir lo mismo, güey. ¿Ok? Sí, muy bien, maestro, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario con todo respeto, con toda confianza? ¿No? Bueno. Si no tienen dudas, comentarios, les encargo mucho su tarea para esta semana. Esta semana por ahí tenemos un cuestionario, el cual ya está propuesto ahí en la página de la plataforma. Por favor, se los encargo bastante. No dejen hasta el último su tarea. Traten de no dejar sus tareas en borradores y esa tarea se vence el próximo domingo 14 de julio. Recordando que la plataforma siempre está adelantada 15 minutos. Se dice que la fecha límite es a las 23:55. Recordad que se meten a las 23:50 para la plataforma ya el lunes a las 0:05 de la mañana. Entonces, tratar de no dejarlo hasta el último para evitar que no nos deje por ahí subir nuestras tareas. Espero la clase haya sido de su agrado. Siempre me gustaría que hubiera más preguntas. Si no las hay, yo como quiera quedo a sus órdenes a través de la plataforma. Y nos veríamos el próximo martes 16 de julio para ver el tema de cuentas de orden y documentos descontados y endosados, que es el capítulo número 1 y capítulo número 2 de lo que viene siendo el libro de mi segundo curso de contabilidad. De hecho, si se meten en la plataforma, por ahí ya se darán cuenta que ya está aperturado la actividad para la siguiente semana. ¿Ok? Les agradezco mucho su atención a los alumnos que se conectaron y para los alumnos que no se pudieron conectar, esta sesión quedará grabada y en el transcurso de la noche o a más tarde la primera hora va a estar disponible para todos aquellos que la quieran ver. Les agradezco mucho y que tengan muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, saludos a todos.